Recuerda, cada decisión que tomas aquí tiene un efecto allá. Cuando abres tu corazón a Dios, las cosas empiezan a suceder, pero no se puede vivir una fe a medias. Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. La Biblia dice que Dios, cuando le damos gracias, Él es el Dios que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Incluso cuando está pasando de todo, nosotros podemos tener paz porque nuestra confianza no está en el hombre, no está en un gobierno, no está en un partido. Nuestra confianza está en Dios. Amén. Y es muy importante que esté en Dios, porque si no está en Dios, ¿dónde la pondremos? Entonces, volvamos a nosotros. La última vez que prediqué, así que no la semana pasada, sino la anterior, volví a hablar un poco sobre el mundo espiritual, porque he notado que en Italia, en muchas iglesias, ya no se habla del mundo espiritual. Parece que, en fin, somos muy motivacionales y no tengo nada en contra de lo motivacional, pero no es el centro de nuestra fe. Nuestra motivación es Jesús y el motivo de nuestra fe es Jesús. Y hoy hablaré de algunas prácticas que tal vez muchos no lo saben, no lo entienden, que pueden abrir puertas a los demonios en nuestra vida, pero también al engaño, a un espíritu de engaño. Y mi título es ese que ven ahí: prácticas abominables que abren puertas a los demonios. Veamos si estamos dentro de estas cosas. Mi pasaje principal con el que comenzaré es Deuteronomio capítulo 18, del verso 9 al 14, y dice así: cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no aprenderás a imitar las prácticas abominables. Digan conmigo abominables, es una palabra fuerte, ¿no? Las prácticas abominables que Dios abomina, que Dios odia, traduciendo de esas naciones. Veamos qué es lo que Dios odia. No se halle entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni astrólogo, ni quien prediga el futuro, ni mago, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus, ni quien diga la fortuna, ni nigromante, porque el Señor detesta a cualquiera que haga estas cosas. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Quieres ser detestado por quien creó el cielo y la tierra? No lo creo. A causa de estas prácticas abominables, prácticas que Dios odia, el Señor, tu Dios, está a punto de expulsar a esas naciones delante de ti. Tú creyente, serás íntegro ante el Señor tu Dios. Porque esas naciones a las cuales tú, con la ayuda divina, desalojarás de sus tierras, escuchan atentamente y ponen su fe en los astrólogos y en los adivinos, quienes pretenden conocer el futuro. A ti, sin embargo, que eres un creyente fiel y devoto, el Señor, tu Dios, te ha dado una guía diferente y superior. No te lo permite. Podríamos cerrar e irnos a casa porque está claro, pero quiero explicártelo. Entonces no se encuentre, vuelve al pasaje, no se encuentre entre ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿De qué se trata esta práctica de pasar por el fuego? Tenía que ver con una práctica de aquella época, pero que también existe hoy, que era una práctica dedicada al dios Moloch. Y el dios Moloch era una divinidad a la que ellos, esta divinidad, la Biblia dice que detrás de los ídolos están los demonios, obviamente, ¿no? Entonces, en nombre de una divinidad que exigía a sus seguidores que dedicaran a sus hijos, que mataran a sus hijos en el fuego. Por lo general, el primer hijo, tenían un niño y lo quemaban vivo. Y Dios, ¿hace falta decir que no lo quiere? Porque Dios es el Dios de la vida, Dios creó la vida, y este Dios, este demonio quería, exigía la muerte de los niños. Entonces no es una práctica que existía solo en tiempos de la Biblia, sino que lamentablemente es una práctica que todavía existe hoy en día.
Y obviamente por la edad u otras razones no les contaré muchas historias, pero hoy en día existen locuras más allá de la pedofilia, que ya es una locura en sí misma. Pero con los recién nacidos todavía hoy hay sacrificios, todavía existen hoy en día. Les cuento un caso. Escuché este testimonio de boca de la persona, no personalmente, pero era un video que habíamos conseguido hace muchos años que hablaba de la nueva era, satanismo, etcétera. Y este chico decía que el líder de la secta satánica tenía relaciones sexuales con todas las mujeres. La esposa de este tipo queda embarazada. Ellos no sabían si el hijo era del líder o suyo. Y la exigencia era que después de que ella quedara embarazada, diera a luz, debía cortar al bebé y bañarse en su sangre. Y él dijo: no pude hacerlo y huimos de allí, y yo empecé a buscar una iglesia. O sea, esto es solo una pequeña cosa que les cuento. Hay crucifixiones, hay de todo. Entonces el mismo demonio que actuaba en la Biblia actúa todavía hoy, deseando la sangre de los pequeños. El diablo siempre se ha movido contra los niños. Gracias. Creo que lo ven, ¿no? Jesús está por venir al mundo. ¿Qué hacen? La matanza de los inocentes. Moisés está por venir al mundo. ¿Qué hacen? La matanza de los inocentes. ¿Y hoy qué hay? La locura. Hay locura diciendo sí, no, el aborto, no el aborto. Entonces, según la Biblia, más allá de lo que puedas pensar, según la Biblia, desde el momento de la concepción hay vida, según la Biblia. Entonces todos se preguntan, ¿cómo es que en esta generación, en todo el mundo, hay tantos suicidios de jóvenes como nunca antes en la historia? ¿Lo han notado? En cualquier parte del mundo hay chicos de 14 años que matan al hermano, a la novia, porque les dijo que no. O sea, creo que leen un poco los periódicos, pero Italia todavía está bien. Porque si vas a otros lugares, hay una locura total. Es un espíritu suicida, un espíritu de muerte. Uno se pregunta por qué. Y te lo digo yo desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista psicológico, que alguien dirá, los niños tienen un malestar. Está bien. Desde el punto de vista espiritual, cuando practicas la muerte, tu vientre se convierte en una tumba y no en un lugar que genera vida. Abres una puerta en el mundo espiritual para espíritus de muerte. Y ya hemos estudiado esto, que esto no recae sobre ti, sino que va sobre las generaciones después de ti. Y por lo tanto vienes a afectar la vida de tus hijos. Hijos, puedes pensar que no es así, pero esta es la explicación bíblica. Es decir, estás abriendo puertas del infierno para que espíritus de muerte entren en tu familia. Y si no entran en tu vida, entran en la vida de tus hijos. Por eso, desde que el mundo ha liberado todo, empezamos a ver espíritus de muerte en nuestros hijos como nunca antes en la historia. Pero hay una explicación científica. No la hay científica, pero sí la hay espiritual. En la Biblia nos lo explica exactamente así. Los actos naturales generan consecuencias espirituales. Así es. Los actos naturales, digan conmigo, actos naturales, no tan naturales, generan consecuencias espirituales. Por lo tanto, Dios está completamente en contra de cualquier tipo de sacrificio, completamente en contra de cualquier tipo de aborto. Dios está en contra porque Dios es el Dios de la vida. Y recordemos, no es normal quitarse la vida, porque nosotros tendemos a proteger la vida. Nosotros hacemos todo lo posible por salvarnos. Nosotros hacemos todo lo posible por permanecer. Una persona normal preserva la vida, ¿sí o no? Por supuesto. Y luego, desde el punto de vista psicológico, dejando de lado como si Dios no existiera, no hay ninguna mujer que haya practicado el aborto que con el tiempo esté tranquila con eso. Pueden decir lo que quieran, yo soy un pastor, yo escucho a la gente detrás de escena, nadie se siente cómodo con esto, es una marca que te deja para siempre algo aquí. Pueden decir lo que quieran, pero es así. Entonces, vayamos al grano, empiezo a contarnos algunas cosas. La Biblia habla de actos así. Dios está completamente en contra. Hoy en día, además,
Hay cosas que no se sabe si leyendo en el metro, no lo creo, pero podría tratarse también de sacrificios para poder, no sé, tomar la sangre del niño, volverse más bellos, no importa. Es una locura. Y hay un ataque contra la vida de nuestros niños como nunca antes ha habido. Nunca ha habido tantos casos de pedofilia como en este periodo de la historia. Es una locura. Tanto es así que antes los padres permitían incluso que el niño fuera a casa de su amiguito. Hoy no lo hagan, no hay manera. No se puede hacer porque no lo sabemos. Pero puede suceder. La mayoría de los abusos ocurren en la familia, pero también puede suceder ahí fuera. Así que cuiden a sus hijos. Dios aborrece a quien hace estas cosas. Él lo detesta porque Dios es el Dios de la vida. Dios quiere proteger y cuidar a estos preciosos niños, y la Biblia dice que sus ángeles están delante del trono de Dios día y noche sin cesar. Significa que Dios no dice que cada niño tiene un ángel de la guarda. Eso no está escrito en la Biblia, pero sí está escrito que hay ángeles de ellos que miran el rostro de Dios. Y yo creo que incluso ante estas cosas absurdas, de alguna manera Dios y su presencia están ahí para proteger su corazón de la locura que está sucediendo. Entonces Dios odia, dicen cómo Dios odia todas estas cosas. Es un espíritu que pasa de una generación a otra. Así que en la época de Moisés, Moloc actuaba con el sacrificio de los niños. Por eso cuando lees la Biblia, a veces hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, empieza a decir que está lleno de sangre y que Dios mandó exterminar a un pueblo entero. En fin, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién no ha escuchado esto? Eso es porque no sabemos nada, así que hablamos. Cada vez que Dios dice de exterminar a una generación entera, siempre es porque ese pueblo es idólatra de Moloc. Porque estamos hablando de pueblos bárbaros, estamos hablando de hace más de 2000 años, 4000, 5000 años atrás. Estos pueblos, si los dejabas vivos, los hijos habrían intentado recuperar la tradición o la cultura de sus propios pueblos. Y por eso encontrarás algunas veces donde Dios dice: guerra, mira, sálvalos a todos y tráelos aquí a Israel, como en las guerras te servirán tranquilos. Hay otros casos donde Él dice extermina todo, porque Él quería exterminar una cultura. La cultura era esta. Todas las veces que encuentres a Dios diciendo extermina todo, es porque Él quiere exterminar la cultura del sacrificio humano. Por eso a veces encuentras que dice estamos en guerra, no importa, toma sus cosas, están con nosotros. Y otras veces donde Él dice no. Amén. Dios es el Dios de la vida. ¿Cómo es Dios? Es el Dios de la vida. Vamos a que no se encuentre entre ustedes quien practique la adivinación. ¿Qué es eso? Es gente que trata de adivinar cosas. Algunos leen, no sé, el café, los pozos del café, las manos, el horóscopo. Ya llegaremos a eso en un momento. Las manos, haces 4 saltos en la sartén. Hay varias cosas que se hacen. En Brasil también usan las conchas, leemos, aquí también se usa, ¿no? Porque lo han traído así. Las conchas, el tabaco, cada cultura tiene la suya. Y uno dice sí para saber qué quieren saber. El futuro. ¿Me casaré o no me casaré? ¿Moriré o no moriré? Y Dios dice 2 cosas. ¿Tu confianza debe estar en mí o confías en mí o no confías? No es que confíes en mí y luego vayas a leer el pozo del café, que parece una locura, pero la locura atrapa. Si vas allí a Brera, la locura atrapa. Y luego no solo eso, uno dice, bueno, una práctica así ridícula. En los Hechos de los Apóstoles hay una historia de una mujer que hay un espíritu de adivinación. Eso significa que existe un demonio que se llama espíritu de adivinación, porque algunos son charlatanes, porque existen los charlatanes, pero algunos no, algunos realmente adivinan cosas, y hay un espíritu que adivina, pero ¿cómo hace para adivinar?
El diablo existe desde siempre, no desde siempre como Dios, pero es uno de los primeros ángeles, era el jefe de los ángeles en la Biblia, de los arcángeles. Así que no es que él adivine, es que él estudia al hombre desde hace mucho. Yo que no vengo desde hace tanto tiempo, también tengo mi edad, pero no haciendo de pastor, a veces sin revelación, yo observo y le doy algo a la persona. Y me miro y me digo, ¿te lo ha dicho Dios? Digo, no, experiencia. Una vez celebré un matrimonio y esta mujer había tenido una vida sexual súper activa de joven. Él no, porque era creyente, menos casi nada. Se casa, viene a mí y dice, Dios mío, me casé con este hombre. En fin, no era feliz, sexualmente lo entendimos enseguida. Y yo le dije, calma, solo le falta un poco de experiencia y tú tienes mucha. Vuelve después de unos meses y dice, eres un genio, pastor, pero ¿te lo dijo Dios? Y yo digo, no, me lo dijo la experiencia. Escuchando tantos casos iguales, ya sabes cómo dar una respuesta. Imagina al diablo que existe desde siempre. Así que él adivina, no porque sepa antes que Dios, sino porque estudia al ser humano, que es predecible. Predecible, muy predecible. Pero existe un demonio que habla adivinando, y esta mujer adivinaba, pasa junto al apóstol Pablo, camina, y no es que ella diga cosas malas, porque a veces dicen cosas bonitas, que dice feo, no voy más, hermosísimas. Entonces pasa el apóstol Pablo y esta mujer dice, sigan a estos hombres, ellos vienen de Dios. Bonito, ¿no? O sea, ¿qué dijo de malo? Era Pablo quien venía de Dios. La Biblia dice que ella sigue haciendo esto y Pablo, mira lo que dice la Biblia, molesto. Entonces, ¿tú te molestas si alguien dice algo bonito sobre ti? Claro que no. Él estaba molesto porque entendía que no venía de Dios, aunque las palabras fueran bonitas. Y la Biblia dice que él se da vuelta y dice, espíritu adivino, fuera de esta mujer. Y esa mujer nunca más pudo adivinar nada. ¿Por qué? Porque ella estaba guiada por un espíritu. Tanto es así que los dueños de esta mujer, porque ella era una esclava, quisieron meter a Pablo en la cárcel porque dijeron, nosotros ganábamos mucho dinero con ella, nos has quitado el negocio. Así que eso significa que detrás sí hay charlatanes, sí, pero también hay demonios que pueden actuar en tu vida y tú estás abriendo puertas al infierno porque Dios te dice que no lo hagas. Yo no quiero que seas engañado. Digan cómo es ser engañado. Porque no es que diga solo verdades, muchas veces dice mentiras. El diablo es el padre de la mentira, pero no llegará de inmediato diciendo una mentira. Mira, te veo rubia, María, y uno dice, este está loco, adiós. Empieza diciendo cosas verdaderas para luego llegar a torcer tu vida. Hay gente que toma decisiones en la vida basándose en lo que dicen estas personas. No es que me lo hayan contado, lo he escuchado con estos oídos que tengo. Una vez en la casa de una psicóloga conocí a la tarotista del Parlamento italiano. Era la época de Prodi, así que escuché de ella que me dijo, pero yo tengo muchísimo trabajo en el Parlamento, y hasta me dio los nombres prácticamente de todos los que estaban en el gobierno que iban a que les leyeran la mano. Son muy inseguros, dije. Imagínate qué bonito. Estos luego deciden nuestra vida. Qué maravilla. Qué bonito. O sea, esa señorita decide nuestra vida. Porque aquel al que votamos va a verla y le pregunta, según tú, ¿qué haré? Y Dios quiere que sea Él quien guíe nuestra vida. Amén. Así que recordemos que pueden parecer cosas absurdas, pero no lo son. Incluso a niveles altos no lo son. Amén. La otra vez conocí a una persona, uno de los propietarios de la familia del Castillo Sforzesco, que iba conduciendo el coche y hacía así, ¿lo ves? Y uno dice, ¿ver qué? ¿Qué es lo que ves? Yo no veía nada, el gnomo del castillo me guía por las calles y yo decía, Señor Jesús, pero este que era un conde, pero este que hasta parecía inteligente, porque incluso la gente más inteligente, como son inseguros y están solos, a veces están locos. Y tú dices, ¿solo los ignorantes y no?
Podría dar nombres de personas que conozco, multimillonarios, podría decir nombre y apellido, incluso de tipos que existen aquí en Milán, que dicen lo hago gratis y que la vida los maneja. Es una locura. Dios quiere que seas una persona libre y que escuches desde el cielo tu futuro. Por eso Él dice que no. ¿Qué le cambia a Dios? Nada. Él sigue siendo Dios, sigue siendo bueno y sigue guiando el mundo. Cambia para ti, para tu vida, para tu futuro y para la vida de tus hijos. Amén. Ni quien predice el futuro. Bueno, entramos más o menos así. Ni mago, porque ¿cuál es la diferencia entre el mago y el encantador, por ejemplo? Porque el mago son aquellas personas que hacen trabajos para poder obtener cosas. La magia, lo llaman magia blanca y magia negra, porque dicen que la magia blanca es solo para hacer el bien. Y la magia negra es para hacer el mal. Puede cambiar el mantel de la mesa, pero sigue siendo magia. Y Dios dice que no porque no sea solo la práctica, sino porque abres la puerta al mundo espiritual. Y tu vida empieza a tener cosas que no sabes exactamente qué son. No todo es espiritual, no todo es mental, pero también es espiritual. A veces nosotros excluimos, pensamos que todo es psicológico. No todo es psicológico. Algunas cosas lo son y algunas cosas realmente no lo son. Amén. Perfecto, me he saltado al astrólogo, que no es el astrónomo, es el astrólogo, porque la astronomía es una ciencia que estudia las estrellas. El astrólogo estudia para tratar de comprender el futuro. Entonces yo sé que hay gente que ni siquiera sale de casa, va allí y dice, Tauro. Y yo tuve la suerte de vivir con una amiga cuando llegué a Italia, donde su hermano era el astrólogo del periódico que ustedes leen, y él llamaba y hacía así, Alex, ¿cómo te sientes hoy? Pues normal. Ok, Géminis, ¿hoy se siente normal? O sea, así es como lo hacía. Y yo decía, imagínate, hay gente que no sale de casa por esto. Y también lo tiene Rosley, ¿de ella qué es? Tauro, pregúntale cómo se siente. Yo escuchaba y decía, hay gente que no sale de casa sin escuchar la opinión de este que le preguntó a mí y a su hermana. Pero hay gente que no solo hace charlatanería, hay gente que hace esto realmente estudiando, tratando de... No es una ciencia, es una práctica que la Biblia llama abominable, porque Dios quiere que confíes en Él. Él es el único que puede guiarte de una manera sana. De lo contrario, tu amigo te guiará de una manera sana. Perfecto. Luego dice, ni quien consulta a los espíritus, y aquí lo dejo porque en un momento quiero hablar de esto, ni quien predice la fortuna, y aquí entramos en los millones de prácticas diferentes que existen. Entonces, ni quien consulta a los espíritus, el espiritismo que tiene dos ramas, una es el espiritismo de las hermanas Fox, que nace en Inglaterra, estas hermanas que dicen ver cosas que vuelan los espíritus. Esto para nosotros es muy común, este tipo de espiritismo, porque en todas las películas, Harry Potter, Poltergeist, en todas estas donde ves almas que vuelan. ¿Quién ha visto alguna vez una película así? Confesamos todos nuestros pecados, que está el espíritu, la niña, luego estaba la... ¿Quién se acuerda de los de la niña? De todos modos ves a los muertos que están ahí pero que no se reencarnan. El espiritismo de las hermanas Fox no tiene reencarnación, es decir, no toman cuerpos, sino que son espíritus que vuelan por ahí. Seguramente han visto estas películas. Vayan a buscar así por curiosidad cuál es el destino que tuvieron los actores de estas películas. Vayan a buscarlo así. Verán, porque yo lo busqué, así que verán que hay CPT más que de rano. Bueno, son un poco leyendas urbanas eso de que los 4 protagonistas murieron. Es bueno, si tú lo llamas leyendas urbanas. 4. Mira cómo está la salud del chico que hizo de Harry Potter. Él ya tenía una enfermedad, ni siquiera puede sostener un vaso en la mano, lo saben, ¿verdad? Está completamente enfermo. Usa todo su dinero para... O sea, creo que no nos damos cuenta de que les estamos tomando el pelo.
A veces se juega con fuego, ese juega con fuego, abres puertas al mundo espiritual para espíritus de enfermedades, de dolencias y de muchas otras cosas. Chicos, vayan a ver qué fue de la niña rubia de Poltergeist. ¿Qué le pasó? Muerta. Todos murieron prematuramente, todos. Es una leyenda urbana. Bueno, llámenme como quieran, pero hay que tener cuidado. Incluso los del exorcista murieron todos. Y será una coincidencia, déjalo así. Si tú piensas así, déjalo. Entonces entremos en el tema de quién consulta a los espíritus. Así que existe este tipo de espiritismo que vemos en las películas, porque las películas son americanas e inglesas. Y es este tipo de espiritismo que vemos en América y también en Inglaterra. Luego está el espiritismo reencarnacionista, es decir, mueres y reencarnas, que viene de la India, el hinduismo, etcétera, que tiene varias fases. Está aquel en el que mueres y te reencarnas, no sé, en una persona, y también está aquel en el que te reencarnas en un animal. Hay una rama allí del hinduismo en la que apenas muere alguien, lo primero que ves que se mueve es tu tío. Entonces el tío ha muerto, encuentras una cucaracha y dices, tío. Literalmente lo llevan a casa diciendo, tío, ¿quieres comer hoy? ¿No? Así que este es el extremo, pero existe, no son cosas que estoy inventando, existe. Entonces está eso de que la primera cosa que se mueve puede ser tu tío, puede ser muchas cosas. Y luego hay otra rama del espiritismo que se llama espiritismo de Allan Kardec, francés, donde Brasil hoy es el país más espiritista del mundo. Por eso sé de lo que hablo, porque en Brasil tenemos todo junto, más algunas otras cosas que hemos importado de África, macumba, umbanda, quimbanda, todo lo que puedas imaginar lo tenemos todo, candomblé. 25 millones de espiritistas de Allan Kardec. ¿Qué hizo Allan Kardec? Tomó a las hermanas Fox, el hinduismo y la Biblia e hizo un pastel del cual mucha gente come. Tanto es así que en este espiritismo también existe la figura de Jesús. Cuando echas fuera un demonio de una persona que ha practicado este espiritismo, tienes que decirle, ¿tú crees en Jesús? Y tienes que contar la historia de Jesús, porque su Jesús no es nuestro Jesús, es otro Jesús. El Jesús de la Biblia, nacido de María, muerto, resucitado, cuentas todo, y a veces cuando llegas a la parte de la resurrección se manifiestan, porque ellos creen en otro Jesús. El mundo espiritual se mueve, existe. Ya les conté que cuando era pequeña iba a visitar a una amiga y su madre recibía a una niña, porque este tipo de espiritismo es así. Yo recibo entidades sobre mí y hacen unas oraciones que llaman pasaje. Y la madre de mi amiga estaba allí con una muñeca durante semanas, una madre normal. Dice, bueno, mi madre, ¿sabes? Tiene a la niña. ¿Qué niña? Imagina lo bonito que es para una niña ver a la madre de una amiga con una muñeca que habla así, hola amigas. Obviamente luego ni siquiera duermes de noche, ¿no? Dice, adiós, fui a casa de mi amiga y ya no duermo de noche, quién sabe por qué, así. Entonces se abre, entonces miremos la vida. Tuve una gran amiga que fue como mi guía de jóvenes cuando yo estaba en el mundo carismático, donde su padre era un hombre muy rico y se hizo muy rico haciendo todas estas cosas con magia, varios trabajos, porque el diablo no le da nada gratis a nadie, así que él hace esto, se vuelve muy rico, deja a la madre porque empiezan a hacer varias orgías y luego cuando está allá arriba hace esto. Yo después casi no tenía dinero ni siquiera para comer. El diablo no le da nada gratis a nadie. Al principio dice, sí, te volverás y luego te vuelves. No solo es completamente al contrario, sino que en muchas ocasiones tu propia alma está sumida en un sufrimiento verdaderamente absurdo, incluso loco. Porque no pensamos que cuando jugamos con fuego no nos quemamos.